Hola a todos los presentes y a los que se van a conectar también después más tarde por las redes sociales o canal de YouTube. Vamos a dar inicio a lo que va a ser el cuarto taller de este ciclo de charlas para geoprácticas, y que el cual no va a ser enfocado solamente para los estudiantes que estén buscando prácticas, sino que también son herramientas útiles para personas que están buscando su primer trabajo, postular a becas, etcétera. Hoy contamos con el invitado Osvaldo Carvajal. Osvaldo Carvajal es académico del Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad Andrés Bello. Su principal línea de investigación tiene que ver con la escritura periodística de autores y autoras latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX. En el ámbito docente dicta cursos de desarrollo de habilidades comunicativas a nivel de pregrado y de posgrado, y desde hace 8 años dicta el electivo de formación integral, expresión oral y escrita en el Departamento de Geología. Yo lo tenemos invitado para comunicarnos sobre, por ejemplo, cómo podemos mejorar la redacción de nuestros mails, de cartas de motivaciones, y también abordar un poco sobre las entrevistas. Así que le doy el paso a Osvaldo para que comience su presentación. Les recuerdo que pueden dejar todas sus preguntas en el chat, y al final de la presentación yo les voy a leer para que ustedes se puedan resolver, o también les puedo dar el paso para que abran los micrófonos. De igual manera, si es que hay alguna pregunta muy importante, levanten la manito y le podemos dar paso durante la presentación. Eso. Muchas gracias, Camila. Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo. Buenas tardes. Em, ya saben mi nombre, saben qué hago, saben por qué estoy acá. Así que vamos a entrar en materia. Yo suelo incluir en mis clases, tanto en la Universidad Andrés Bello como en la Chile, algunas de estas materias. Otras cositas las preparé exclusivamente para este taller, para que vean que está hecho con cariño. Em, Porque también yo dicto desde, yo qué sé, ya van a ser 10 años, doy clases de este tipo de habilidades comunicativas, de expresión oral y escrita, y la verdad es que no solo la rama misma de la alfabetización académica, de la comunicación académica, de la comunicación científica, que también trabajo en eso, eh, han ido evolucionando, sino que las circunstancias en torno a las cuales se dan nuestros procesos comunicativos también han ido cambiando, ¿cierto? Sobre todo el último año, a partir de este contexto de pandemia, que ofrece desafíos, que ofrece posibilidades, que pone dificultades, ¿cierto? Pone trabas, pero también ofrece nuevos mecanismos, potencia algunos que ya existían, eh, y por tanto la comunicación a distancia, la comunicación diferida, que es la comunicación escrita, ¿cierto? Cuando eh, no necesariamente necesito que mi receptor esté eh, interactuando conmigo en el momento, ¿cierto? Cuando escribo un correo electrónico, cuando someto una carta, una postulación, no hay una retroalimentación directa en el momento. ¿Mm? Eso es lo que se le llama comunicación diferida en el caso de la escritura. Eh, este tipo de comunicación toma protagonismo en la cantidad de correos que estamos respondiendo en estos momentos, la cantidad de encuentros como este, ¿cierto? Por videollamada, eh, es descomunal, ¿ah? Sobre todo para la gente que ya está metida en el campo laboral, y ustedes que están ya terminando sus pregrados, se han visto también arrastrado esto, ya sea como asistentes a las clases que tienen que hacer. Me imagino que también tienen de vez en cuando reuniones con sus guías de tesis, los que estén en ese proceso, los que estén haciendo la memoria, lo mismo. Entonces, lo que quiero mostrarles son, por un lado, cosas que son clásicas, que son fundamentales, que han sido siempre igual, y complementarlas con cositas que nos van a servir en este contexto que estamos viviendo, ¿ya? Porque claramente la misma clase que yo hacía hasta el semestre primavera del 2019 sobre, por ejemplo, códigos no verbales, kinésica, proxémica y cuestiones que tienen que ver con la presencialidad, ya no puedo, o sea, puedo enseñarla, pero van a tener una validez hasta cierto punto nomás, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de la entrevista, yo ya no les voy a hablar lo mismo que hablaba cuando hablaba de tocar la puerta, entrar a una sala, ¿cierto? Con determinada postura, hacer determinados gestos, medir las distancias cuando se va a hacer el handshake, el saludo. em, Eso lo tenemos que dejar en veremos por ahora, en paréntesis, y
vamos a hablar de las nuevas modalidades que están tomando importancia y relevancia en la actualidad, ¿vale? Entonces, lo dividí en tres partes. Lo que les quiero mostrar básicamente tiene que ver con cada uno de los tres géneros de los que quiero que hablemos. Eh, Así que en ese orden les voy a ir presentando estas reflexiones. Para irnos sumergiendo en esto, necesito que eh, recuerden, que tengan en mente, o si no lo habían pensado, no lo habían conversado o reflexionado, pensemos qué implica la formalidad. La formalidad, que es estos contextos que nos suelen resultar ajenos, ¿cierto? Que nos suelen resultar incómodos, ya sea a través de medios escritos o orales, ¿cierto? Presenciales o no presenciales. La formalidad tiende a incomodarnos, tiende a, a sacarnos, podríamos decir, de lo que es lo que nosotros consideramos nuestra propia identidad muchas veces. Ahora bien, eso tiene una razón de ser eh, bien específica desde el punto de vista comunicacional. Si es que lo piensan, cada contexto formal al que nosotros nos enfrentamos en el día a día tiene de por medio una relación de poder entre quienes se vinculan en ella desigual. Piensen en los ejemplos de colegio de situaciones asimétricas que les dan en castellano el lenguaje y comunicación. Un acusado con un juez, ¿cierto? Eh, un, una persona que está siendo controlada por un policía, ¿cierto? Una persona que va al médico. Todas estas situaciones prototípicas de asimetría, lo que tienen en común es que hay una diferencia de poder entre las partes en juego. Y si se ponen a pensar, en cada uno de los contextos formales en los que han vivido, hasta en sus graduaciones, cuando salieron de cuarto medio, ¿cierto? Si le han entregado algún diploma por ahí, todos esos contextos formales tienen diferencias de poder que están explícitas. Ahí les digo entre paréntesis, algo que no vamos a abordar ahora, pero entre todos los seres humanos, todas nuestras relaciones son en realidad asimétricas. La asimetría como tal no existe en realidad. Pero estas que son formales son relaciones de poder asimétricas explícitas. Sabemos que alguien tiene más poder que el otro, ¿ya? Entonces, si estamos en un contexto de formalidad, vamos a saber que el otro tiene más poder. Casi nunca somos la parte que más tiene poder a, a la FIFA. Así que tenemos que acostumbrarnos a trabajar desde abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, todos los códigos que les voy a mostrar o recordar ahora tienen que ver con, por un lado, evidenciar conciencia de esa desigualdad de poder, evidenciar que sabemos que depende del otro aquello que queremos tener como objetivo. O sea, piénsenlo en el caso de carta de solicitud de práctica, carta de solicitud laboral, carta de intención para postular a un programa de posgrado o para obtener una beca. El otro tiene el sartén por el mango, ¿cierto? Nosotras somos simplemente eh, postulantes, ¿no? Y por tanto, estamos en la balanza en el lado más bajo, ¿vale? Y por otro lado, estas situaciones, además de tener o de exigirnos reconocer esa diferencia jerárquica, también nos piden que demostremos el conocimiento de los protocolos a partir de los cuales tenemos que comunicarnos. Que sepamos la estructura de una carta, por eso se las voy a mostrar completa, que sepamos cómo se estructura un correo, y ustedes me van a decir, oye, ¿cómo no voy a hacer escribir un correo? Ya estoy terminando prácticamente mi carrera universitaria, yo creo que sé responder correo. Vamos a ver. Porque hay cositas que mal aprendemos, ¿ah? Por un lado están las normas lingüísticas, las normas comunicacionales, que nos llegan desde arriba, ¿cierto? Desde estos Illuminati, que son los de la RAE, que sabemos que es una institución que tiene intereses mucho más amplios que los lingüísticos, ¿cierto? Cuestiones políticas y socioeconómicas de por medio, no hay que confiar nunca en la RAE. Pero además de esta norma impositiva grande que se crea en torno a las normas lingüísticas, también se van creando pseudonormas, ¿ah? Por ejemplo, si ustedes le preguntan a sus papás, a sus hermanos mayores, a sus tíos, si las mayúsculas llevan tilde,
probablemente les digan que no. Y eso es porque se creó una pseudonorma, una suerte de protocolo establecido entre la gente en los contextos laborales, de decir, oye, ¿sabes que esto te lo voy a mandar a la rápida, un memorándum, tiene que circular para todo el piso, va sin tilde? Pero la RAE nunca dijo que eso existía, ¿ya? Sin embargo, ustedes todavía pueden ver gente que cree que eso es normativo y que las mayúsculas no llevan tilde. Y partió el mito como que cuando se escribía todo con mayúsculas nada llevaba tilde, ¿cierto? Entonces, tenemos estos dos carriles, la norma y la pseudonorma, y por eso me interesa revisitar con ustedes las particularidades de estos géneros, porque puede que las pseudonormas que de repente se instalan a partir de los referentes que tenemos, por ejemplo, nuestro profe guía, que es una eminencia en algo, escribe de tal manera sus correos y nosotros decimos, bueno, si él lo escribe así, debe ser la forma. Pero quizás, como dicen por ahí algunos ridículos, no es la forma. ¿Mm? Vamos a la carta formal, ¿vale? Partamos de la base de que, como sabemos que ya se lo había mencionado, estamos hablando de comunicación diferida, lo primero que tiene que haber para abrir un proceso comunicacional es una contextualización, ¿ya? En ese sentido, la carta tiene una particularidad bien interesante, y es que lo primero que se declara en ella es una fecha, un lugar y una fecha. ¿Mm? Yo me imagino que todo el mundo había visto en alguna parte o alguna vez ha visto una carta formal. No, no creo que se lo esté mostrando por primera vez, pero em, hay algo interesante sobre esta fecha que se ubica arriba a la derecha en una carta. Y es que no corresponde, como si en el correo, no corresponde al momento o a la fecha de envío, ¿ya? Sino que corresponde a la fecha de escritura. Distinto. ¿Mm? ¿Y qué es lo interesante de eso? ¿Qué nos permite? Nos permite hacer cosas que ustedes me dirán si son éticas o no, hasta qué punto son triquiñuelas, pero por ejemplo nos permite antedatar una carta. Si yo estoy haciendo una postulación para, yo qué sé, acceder a los beneficios que me puede dar el SEGA, una beca que me pueden dar por mis estudios de magíster, y eh, hoy día, 30 de octubre, vence el plazo, y yo estoy postulando, como siempre, a última hora, corriendo, sacando los antecedentes, volando ahí, torturando a la pobre Blanca para que le saque certificado y cuestiones, probablemente eh, si ustedes escriben su carta de intención y le ponen 30 de octubre, no se va a ver muy bien, no va a dar una muy buena imagen el hecho de que la hayan hecho el último día. Entonces, ¿qué pueden hacer? Antedatar la carta. ¿Ah? Y por más que hayan sometido los documentos a las 23:55, su carta de intención o de motivación puede decir que usted la escribió el 23 de octubre. ¿Ah? Esa es una de las gracias que tiene la carta. ¿Mm? El formato es estándar, se menciona la ciudad, coma, el día con números, del mes, del año. Ojo ahí que pueden poner del 2019, de 2019 da lo mismo. La única diferencia es que acá en Latinoamérica se usa más del que el de. ¿Mm? En la península ibérica se usa mucho más el de. Y lo otro, la razón por la que yo uso de por lo menos, es que eh, piensen que la carta formal va a ser una página máximo. ¿Mm? Si se largan ya puede ser una página y media, pero el ideal es una página. Entonces, vamos a tener tan poco espacio, tan poca letra, que la repetición de un mismo grafema muy cerca del otro hace ruido, ¿ah? Y le va dando a la persona que lee una sensación que a veces puede ser falsa. O sea, si ponemos 1 de octubre de 2019 y la persona tiene una sensación de pobreza léxica con respecto a nosotros, es bien exagerada esa persona. Pero si eso se va repitiendo una y otra vez, puede llegar a producirse esa sensación en quien lee, ¿vale? Entonces, partimos contextualizando este proceso, declaramos, dependiendo de nuestra honestidad, cuándo la escribimos la carta, desde dónde, y pasamos al siguiente elemento. Esta segunda parte, si se fijan, va al frente, la fecha iba alineada a la derecha, esta va alineada a la izquierda, más abajo va al frente, y tiene como función identificar a
al receptor de la carta, ¿ya? Ustedes se preguntarán, bueno, Carola, cuando un texto repite palabras, no usa pronominalización, o sea, eh, yo digo, el perro comió veneno, el perro se murió. La versión con pronominalización, tratando de que no se repitan palabras, sería el perro comió veneno, se murió. ¿Ah? En castellano no necesito repetir el sustantivo, ni siquiera el pronombre, una y otra vez. ¿Ya? Entonces hay recursos como la elipsis, como la pronominalización, que me permiten hacer eso. Los sinónimos me permiten ir cambiando palabras para que no se repitan. Pero si yo, en una porción muy chica de texto, encuentro la misma palabra repetida una y otra vez, eso va a hacer ruido inconscientemente a quien está leyendo, independientemente si es una persona experta en escritura o no. O sea, la repetición constante del grafema es parecido a lo que pasa cuando escuchamos a alguien hablar y repite mucho la misma palabra, o un sonido parecido, se produce cacofonía, nos suena mal al oído. Visualmente pasa lo mismo si uno repite mucho una palabra. Entonces, ante eso, puede dar la impresión de que hay pobreza léxica, o sea, que se conocen pocas palabras, ¿ya? Y eso obviamente nos hace quedar mal como escritores, ¿ya? Exacto, para que no se repita el D, justamente, porque piensa que es una línea. Entonces, que en una línea ya repitan una palabra, se puede ver feo, sobre todo si es la primera línea que van a leer de nuestra carta, ¿ya? Entonces, volvamos acá al encabezado. Por eso es mejor el del, exacto. El encabezado, como les decía, va al frente, al lado izquierdo de la carta, y tiene la función de identificar al receptor, lo cual les puede sonar curioso a quienes no han reflexionado sobre esto o no han visto una carta, porque uno dice, bueno, ¿por qué tendré que decirle al receptor quién es? ¿Mm? Recuerden las dos misiones que dijimos. Primera, hacer explícito que conocemos la jerarquía. Segunda, hacer explícito que conocemos los protocolos. Entonces, ahí están las dos razones para incluir esta parte que nos puede parecer un poco obvia. Pero hay una tercera razón comunicacional que es fundamental. Y es que la persona a la que ustedes le escriban, en el caso de que sepan el nombre, ¿cierto? Si saben el nombre, al lado de señor o señora va a ir el nombre de esa persona. En el caso de que no lo sepan, basta con que pongan estos señores, señoras ya más generales. Eh, pero esa persona o esas personas, en el caso de un plural, no solamente tienen como función ser, en el caso de estos ejemplos, miembros del comité de magíster del Departamento de Geología, no tienen como única función vital ser miembros de un comité de selección de una beca, no tienen como, yo qué sé, única misión vital o único rol social ser directores de carrera del Departamento de Geología. Tienen varios roles sociales. Puede que sean presidentas del, del, del centro de padres y apoderados del colegio de su hijo. Puede que sean tesoreras del club deportivo en el que juegan a la pelota los fines de semana. ¿Ya? Esta persona tiene distintos roles sociales. Todos tenemos distintos roles sociales. Entonces, por eso, en el encabezado de una carta se identifica nombre, cargo, parte de la empresa en la que se desempeña esa persona, la empresa, y muchas veces se pone incluso la dirección. Bueno, no sé si han visto que hay algunos sobres que traen un cuadradito laminado transparente en la que se hace coincidir el doblez de la carta con ese cuadradito. O sea, muchas veces se ocupa este mismo encabezado que se usa para describir y detallarle, decirle a la persona, mire, yo a usted le estoy escribiendo como director de carrera, yo a usted le estoy escribiendo como presidente de la Asociación de Padres y Apoderados, no le estoy escribiendo por otro rol, ¿ya? Entonces, por eso es fundamental el encabezado, y aunque nos parezca de perogrullo, hay que ponerlo, porque es parte de la estructura de la carta, no hay nada que hacer ahí. Con respecto a cuando sometemos una carta a un plural, a un colectivo, cuyos nombres no conocemos,
ni siquiera sabemos qué cantidad de personas son, basta con que pongamos señores, señoras, le pongamos algún nombre a ese comité y tratemos de replicar la estructura que tiene normalmente esta parte de la carta para una persona individual, ¿ya? Lo que sí no hay que poner, yo acá lo puse para que no se le olvide que cuando sí tenemos un nombre, sí se pone presente. Cuando no tenemos el nombre de las personas, le hablamos en plural, no se les pone presente, ¿ya? Se deja así nomás. Y también va a haber un cambio con respecto a cuando es una colectividad o no, en la parte que abre la comunicación en la carta. Podríamos decir que en esta parte viene a aparecer la voz de uno mismo. Uno podríamos decir que empieza a hablar, ¿cierto? Después de contextualizar, de decir a quién se refiere, con el vocativo abrimos propiamente tal la comunicación. Si lo piensan en el correo electrónico, la apertura formal de un correo es estimado algo, que es el vocativo, ¿ya? Vocativo viene del latín, de la palabra vocare, ¿ah? De donde también viene, por ejemplo, vocación. ¿Ah? Vocación es el llamado. Medievalmente hablando, es el llamado de Dios para llegar a hacer algo. En este caso, el vocativo es la palabra o expresión que utilizamos para referirnos a otro, en segunda persona. ¿Ah? Por eso cuando decimos estimado profesor, estimado señor, estimado Álvaro, nos estamos refiriendo en segunda persona al otro, le estamos hablando. Ese es un vocativo. Cualquier palabra que yo use para hablar en segunda persona y referirme a otro, o cualquier frase, es un vocativo, ¿vale? Tiene sus maneras de marcarse en la comunicación formal, incluso en WhatsApp. Si yo mando un mensaje por WhatsApp y pongo ¿cómo estáis, perrito?, tendría que marcar ese perrito, que sería el vocativo que estoy usando, con una coma. Eh, pero eso no es asunto para ahora. Cuando el vocativo está en un contexto formal, como la carta, como el correo, tiene que separarse del resto del cuerpo de la carta con 2 puntos, siempre. ¿Ya? No caigan en el anglicismo de ponerle coma. Siempre 2 puntos. En castellano, lo formal y correcto, 2 puntos. La coma está incorrecto. La coma, pueden mirar el chat, podría aparecer, por ejemplo, si es que ustedes, en uno de los últimos párrafos de su correo, de su carta, escriben esto. Fíjense. Cuando yo digo por eso, profesor, le escribí esta carta, allí, cuando está escrito hacia al lado, dentro de un párrafo, la coma me sirve para marcar el vocativo. ¿Ya? Pero al principio de un correo, una carta formal, no tiene nada que hacer una coma, siempre 2 puntos, ¿vale? Ahí tienen una pseudo norma. A mí todos los días me llegan correos con estimado Osvaldo, coma. Y siempre hay que saltarse un espacio hacia abajo, ¿vale? Con respecto al estimado, ustedes pueden preguntarse por qué tengo que ponerle estimado a alguien que ni siquiera conozco. O peor aún, a alguien que no estimo, a alguien que odio. ¿No? Tengo que escribirle y pedirle plata, por ejemplo, financiamiento para mi posgrado, a alguien que no me cae muy bien. Bueno, el estimado, de nuevo, volvemos a las 2 funciones que les dije desde el comienzo de la carta. El estimado tiene que ver con asignar valor. Piensen en la etimología de la palabra. Estimar tiene que ver con cotizar, asignar valor, dar precio. Por eso, por ejemplo, en Cataluña también se usa en vez de estimado, apreciado. Y también porque estimar en catalán significa amar. Yo pasé vergüenza cuando estuve de intercambio en el pregrado allá porque a los profesores les ponía estimado profesor. Hasta que una profesora un día me corrigió y me dijo que si no quería seguirle declarando mi amor eterno a los profesores, empezar a escribir apreciado. ¿Ah? Porque estimar significa en catalán amar. Cosas que pasan. ¿Ya? Pero en el resto de la península, en País Vasco, en Castilla, se usa estimado también. ¿Vale? En Cataluña se cambia por apreciado porque se puede confundir y uno puede terminar ahí demandado. Siempre va a depender del usuario, Rodrigo, totalmente. Siempre va a depender del usuario y de quién lo reciba.
Para Latinoamérica, Cristian, siempre estimado. Acá el apreciado no se ve, no se ve. Em, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Ah? Eso sería otro curso y no vamos a entrar en esas materias. La respuesta ahí, claro, uno se puede encontrar sorpresa. Ya. Pero para que voluntariamente al menos, o conscientemente, no caigan, ¿ah? En esos entuertos. Acá hay otra cosita que les quería mostrar. Cuando le escribimos a una colectividad, cuando le escribimos a un comité, que es lo que les va a tocar hacer a ustedes cuando sometan sus cartas de postulación, o por ejemplo, justo el ejemplo que pone Cristian, cuando uno no conoce a la persona y quiere evadir el llamarle de cierta manera, porque por ejemplo, para escribirle a académicos y académicas es súper fácil. Uno en el encabezado le pone el grado académico, le pone doctor, doctora, puede poner magíster incluso si quiere, no se usa mucho en Chile reconocer la maestría, prefieran doctor o doctora, de manera que cuando escribamos el vocativo estimado algo, podamos poner estimado señor o señora, para no repetir, ¿cierto? Doctor, doctora. Ahora, cuando le escribimos académicos y académicas, también podemos poner profesor o profesora. No, no tenga problemas con eso, Carola. Como le digo, es una fórmula el estimado. Y lo que realmente significa, porque fíjese que incluso cuando usamos en la oralidad el estimado es mucho más para escrito que para oralidad, pero cuando en la oralidad lo usamos, pareciera que inconscientemente sabemos que no tiene que ver con algo de tanto cariño, porque cuando realmente queremos expresar cariño con el estimado o estimada, le agregamos el posesivo. Y las personas suelen decir mi estimado, mi estimada, cuando realmente quieren mostrar cariño con la palabra. Si no, la usamos para el operador de BTR al que le estamos queriendo matar, ¿cierto? Por teléfono porque tenemos un problema, lo usamos para personas que no conocemos, pero cuando se usa en la oralidad el estimado, se le suele agregar ese posesivo. Mi estimado, ¿cómo está? Venga para acá. ¿Mm? Entonces, eh, no tengan miedo de caer en la hipocresía por usarlo, porque no significa que quieran a esa persona, le estén declarando amor, como a mí me pasó en Cataluña. ¿Ya? Ese encuentro aparte. Entonces, cuando... Ahora bien, por ejemplo, imagínense que le escriben a una persona eh, que no tiene un grado académico que ustedes conozcan y no quieren repetir señor abreviado y señor o señora escrito con letra abajo. Ojo ahí, miren cómo está escrito en la diapo. No es casualidad que cuando está abreviado esté con mayúscula y cuando está en el vocativo la palabra completa esté con minúscula. Las abreviaturas que se escriben eh, las abreviaturas que representan a personas, señor, usted, señora, doctor, doctora, cuando son abreviaturas se pone con la primera en mayúscula, pero cuando se escribe doctor, doctora, señor, señora, se escribe con minúscula. Usted, lo mismo, ¿ya? Si fuera ud, punto, mayúscula. Si es usted, minúscula, ¿vale? Eh, atenti con eso, porque hoy en día la RAE y la corrección de estilo y quienes, digamos, hacen variar estas normas, le están dando la guerra a la mayúscula. La mayúscula se está usando solamente para nombres y no mucho más. ¿Ya? No pongan mayúscula porque sí a las cosas. ¿Ya? Ni tampoco a todas las palabras dentro de un nombre. ¿Mm? Traten siempre de poner solamente la primera y ver si es que se nota dónde empieza y dónde termina ese nombre. Al final, eso es lo relevante de esa mayúscula. Eh, por ejemplo, no se los comenté, los días de la semana, los meses del año, nos mintieron, hemos sido engañados, nunca fueron nombres y nunca llevaron mayúsculas. ¿Mm? Los tíos y tías ahí de la básica nos embaucaron y nos dijeron que incluso pusiéramos con rojo marzo, ¿cierto? Con M mayúscula. No, es con minúscula. Días de la semana y meses del año. ¿Ya? Ahora sí voy a lo que quería ir hace rato. Si quieren no decirle estimado a alguien,
o no quieren decirle señor o señora. Sabemos que el señora es tremendamente político, tiene una carga ideológica patriarcal, ¿cierto? Porque nuestra sociedad identifica a las mujeres con respecto a si están casadas o no. Y en el caso menos grave, si es que son jóvenes o no. ¿Ah? Por lo tanto, tiene una carga ideológica que esperemos que caiga, que se deje de asociar, pero mientras funcione, usted perfectamente podría, sin darse cuenta, ofender o molestar a alguien al llamarle señora o señorita. Mi consejo es que le pongan a todas las mujeres a las que le escriban señora, porque es lo mismo que harían con un hombre. O sea, no tendría por qué existir esta distinción. Pero sabemos que eh, la lógica patriarcal afecta a nuestra cultura, afecta cómo nos comunicamos y que las palabras nunca son neutras, ¿cierto? Tienen una carga ideológica profunda y si somos conscientes de ella podemos evitar malos entendidos y ofender a gente eh, eh, a la que no nos interesa ofender, ¿cierto? Todo lo contrario. ¿Ah? Cuando le ponemos señora a alguien, lo que estamos haciendo es simplemente demostrar el mismo respeto que le demostraríamos a cualquier persona, independiente de su sexo o género. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere evitarse ese problema, digamos, porque sabe que hay una persona a la que le molesta ese tratamiento, puede siempre recurrir al vocativo, en vez de estimados o estimada algo, de mi consideración. De mi consideración, que es como decir considerado. Es como decir estimado, pero dicho en raro. ¿Mm? Incluso, por ejemplo, se lo pueden escribir a una persona que ustedes saben que se identifica como no binaria. Así no le ponen ni estimado ni estimada. Así no pasan a llevar a los intocables de la RAE, a los que no les gusta el lenguaje inclusivo, y le ponen de mi consideración. ¿Mm? Sin marca de género. ¿Ya? Y eso es obligatorio, eso sí, es obligatorio, o sea, no obligatorio, pero yo se lo recomiendo como obligatorio cuando le escriben a un plural, cuando le escriben a un comité, a un grupo de personas, de mi consideración. No se compliquen con estimados señores o estimadas señoras, porque van a tener que doblar ahí la O o la A, se van a complicar con los guiones, con los slash, de mi consideración. ¿Ah? Tenemos una fórmula que es totalmente integrativa desde todo punto de vista. ¿Vale? Sigo. Esta es una de las razones por las cuales yo les dije, vamos a ver si realmente tantos años escribiendo correo electrónico se, se traducen en que somos expertos o expertas en ello. Hay hay una maña que heredamos de la oralidad, de que obviamente cuando conocemos a una persona, cuando la vemos por primera vez, lo primero que hacemos es presentarnos, ¿cierto? Le decimos, hola, ¿sabe qué? Yo soy tal persona, hago tal cosa, ¿verdad? En la estructura formal de la carta y el correo, esa presentación no va al comienzo, va al segundo párrafo. Junto con saludar, escribo para, la presente tiene como objetivo para, le escribo esta carta con el fin de, es lo primero que tienen que escribir. Junto con saludar, escribo para, y ponen de inmediato el objetivo que tiene su carta. ¿Ya? En el caso de ustedes, postular al cargo tanto, postular, hay una fórmula que a mí me encanta, que es muy elegante, que es presentar mi candidatura a, cuando uno postula una beca, por ejemplo, escribo la presente para presentar mi candidatura a. Suena bonito. ¿Ah? Es que eso es lo primero que quiere saber una persona, volvamos a lo del comienzo, que tiene más poder que yo y que probablemente va a leer 30, 40 de estas cartas. Quiere saber para qué le estoy escribiendo, cuáles son las primeras señas que le puedo dar, ¿cierto? Para cuál de las becas postulo, o dentro de qué universidad quiero hacer mi intercambio, o en qué programa, bla, 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 bla. Ojo, Francisca, con él esperando que se encuentre bien. Fuera, totalmente el esperando que se encuentre bien. Pónganse en el siguiente contexto. Le mando una carta formal de postulación a una persona que acaba de perder un ser querido por COVID. Algo más nimio, que tiene al hijo enfermo, que se le murió el gato. En general, a una persona que está teniendo un mal día, sobre todo en los correos, Francisca. Los correos se dan en la cotidianidad. Entonces, una persona puede sentarse a leer mi correo después de que acaba de tener una pelea con el jefe, con la jefa.
Y a mí no me conviene recordarle esa situación. Espero que se encuentre bien. No estoy bien, hijo mío. De ahí para adelante cambia la consideración con la cual nos van a revisar el correo. La emocionalidad humana es fundamental en la comunicación. Ahora no tengo tiempo de mostrárselo en extenso, pero la manera en la cual recibimos los mensajes pasa también por las emociones que experimentamos cotidianamente. Entonces, no nos conviene vincular eh, lo que queremos, nuestro objetivo, por más que se lo decimos de corazón. Yo espero que todo el mundo esté bien y usted también, pero no nos conviene el que esa persona haya pasado un mal rato, recordárselo a partir de arriba, ¿cierto? Se lo recordamos por ausencia. Si no está bien es porque está mal, y por si está mal porque acaba de agarrarse con la jefa. Entonces, instalamos una situación emocional o la revivimos que no es conveniente para el objetivo que estamos buscando. Entonces, el esperando que se encuentre bien, saquémoslo totalmente, ¿ya? Veían, hay unas herramientas, después las pueden consultar por ahí, búsquenlas. Hay unos simuladores de entrevista laboral, obviamente para las entrevistas laborales antiguas, las presenciales, en que ustedes van marcando opciones. Entonces, cuando ustedes marcan, por ejemplo, llegan ante la comisión, los saludan y le dicen, está en inglés el simulador, sí, eh, ¿cómo están? Qué lindo este día, ¿cierto? Y si uno elige esa opción de qué lindo está el día o qué agradable día, en la siguiente, es en flash, y en la siguiente imagen aparece uno de los entrevistadores pensando, no, los días de entrevista no son días muy bonitos. Entonces, tenemos que evitar llevar la conversación a espacios o conceptos que no nos van a convenir, ¿ya? Entonces, el objetivo, el primer párrafo, lo único que tiene que contener es, junto con saludar, coma, escribo para y se acabó, ¿ya? Hay que saludar siempre. El único correo o carta en la que usted nos saluda es un correo o una carta de reclamo. Si usted nos saluda, eso se ve hostil. Y obviamente cuando responde. ¿Ah? Cuando responde ya está abierto el canal de comunicación, así que no es necesario saludar. ¿Vale? Aquí, en el cuerpo de la carta, quiero hacer una división. ¿Mm? Por un lado, si su carta es argumentativa, usted quiere convencer a alguien de algo, sus argumentos tienen que estar expuestos en el segundo párrafo, nunca en el primero. Nunca. Fíjense que un objetivo, recuerden que se construye con un verbo en infinitivo, ¿cierto? Postular a la beca de intercambio en la Universidad de Bristol. ¿Ya? Ese sería un objetivo. Si ustedes ponen postular a la beca de intercambio en la Universidad de Bristol, ya que, porque, debido a que, ahí están escribiendo de más. Tienen que borrar ese ya que, ese porque, ese debido a, y empezar un nuevo párrafo, que es el segundo, donde empieza su argumentación. ¿Ya? En el caso de que estén escribiendo una carta expositiva donde quieren dar cuenta de, de, de distintos hechos, les recomiendo siempre hacerlo de manera cronológica. Y vamos a ver que ese criterio sirve mucho para la carta de motivación. La carta de motivación ustedes tienen prácticamente que narrar su currículum eh, o las partes más ventajosas, más convenientes de narrar de su currículum. Carola, mientras más trillada le suene una fórmula, mejor o más le conviene para una carta correo formal. La formalidad es protocolo, la formalidad es repetición de estructura, eh, podríamos decir estándar. Entonces, eh, la creatividad, déjela para la organización de los argumentos, déjela para cuando elija las características suyas que la diferencian de otros candidatos, pero para la estructura formal, no invente. ¿Eh? Lo de toda la vida. Fecha a la derecha, encabezado a la izquierda, vocativo, dos puntos, aparte, junto con saludar, escribo para y se olvida. ¿Mm? La creatividad que venga en cómo se va a organizar la información en el segundo párrafo. Porque cuando una persona lee una carta formal, lo primero que busca es ver este esquema, estas hormiguitas bailando sobre una hoja que a veces parecen nuestras letras, ¿cierto? En el orden en el que lo espera y el que lo ha visto toda la vida. O sea, esa es la primera evaluación por la que atravesamos, que la carta
parezca carta, ¿ya? Y para eso están las fórmulas. Entonces, en una carta laboral, si ustedes están solicitando práctica, por ejemplo, o si ustedes están solicitando su primer trabajo, ¿qué hay que hacer en el segundo párrafo? Piensen que cuando tenemos más postulantes, el objetivo no declarado de la carta es diferenciarme, demostrar que soy el candidato o candidata más competente para el cargo, ¿ya? Para eso, lo primero que tienen que hacer es saber en qué consiste el cargo, ya sea una pega, ya sea una pasantía, ya sea una práctica. Tienen que leerse, ir marcando, subrayar, leer críticamente las bases de concurso, las bases de postulación, las características que se exigen en el cargo, ver si hay algunos vacíos, porque por ejemplo uno a veces lee ofertas de trabajo donde en una parte dice que se exige doctorado, en otra dice que no, entonces puedo usar ese resquicio por si yo tengo una maestría, postular igual. Entonces es fundamental que ustedes se lean y qué es lo que se pide en el cargo eh, específicamente para que puedan ustedes relacionarlo con su experiencia, ¿eh? Es el segundo punto fundamental para este segundo párrafo de una carta de postulación. Tenemos que pensar nuestro currículum, pensar nuestro ridículum, le decía a un amigo cuando estábamos en pregrado, eh, en función de qué partes de esa trayectoria vital, ¿cierto? Que es lo que significa currículum vitae, en qué parte de esa trayectoria hay hitos que se vinculan o que nos preparan para ser la persona idónea para el cargo. Entonces, una vez que demostramos que conocemos los requisitos, conocemos la empresa, ¿cierto? Eh, Decimos que nosotras tenemos esas competencias necesarias para entrar a la empresa y colaborar de una u otra manera. Ustedes me preguntarán, ya, eso es tremendamente difícil cuando voy recién saliendo, no tengo experiencia, ¿cierto? Eh, Ahí es donde usted tiene que ponerse creativo, creativa, y vincular su ayudantía, los terrenos que hizo, la línea de investigación que le interesa seguir a posteriori. Eso en primer lugar, lo tangible, lo académico. Y en segundo lugar, tire lo que puede aportar como persona joven, ¿cierto? Las ganas de aprender, la proactividad y todas esas ridiculeces que se declaran hoy en día, que a nadie le importan, pero que hay que ponerlas igual, porque ya son casi una fórmula, ¿cierto? Las ganas de aprender, la motivación por la empresa, ya. Son cuestiones formularias que hay que repetir también, pero que entre medio hay que ir poniendo fórmulas que sean más representativas de nosotros mismos, nosotras mismas como profesionales, ¿ya? Entonces, eh, puede que ustedes digan, pucha, ya, me titulé, o estoy sin pega, no hay una oferta de por medio, eh, voy a ponerme a escribir a Minera, a Cernageomin, a todos lados. Por eso les puse ahí en el segundo punto que a veces es necesario crear una necesidad. Yo puedo, por ejemplo, fijarme en el trabajo que se ha hecho en cierta división de Cernageomin los últimos años y escribir una carta sin que me la pidan, postulando y diciendo que tengo cierta idea, que mi formación o mis intereses justamente apuntan a, eh, podríamos decir, mejorar esas deficiencias que tiene la empresa o que yo veo desde afuera. Esa es una carta de postulación laboral espontánea, ¿verdad? Donde no respondemos a un anuncio. Y una cosa que siempre les recomiendo cuando hagan una postulación de este tipo, sobre todo laboral, es que incluyan en uno de sus últimos párrafos, ¿cierto? Cuando se están despidiendo ya, sus datos de contacto, que yo sé que van a estar en el currículum, pero de todas maneras dejen su teléfono explícito, o su correo explícito, o ambos incluso, en un último párrafo, porque si lograron encantar con la carta a la persona, puede que reciban la llamada en el momento, o a través de poner ahí esos datos que sabemos que ya van a estar en el currículum,
ustedes se adelanten a la jugada y digan, ¿sabes qué? Llámame al tiro. La persona diga, no, me gustó este perfil, voy a agendar entrevista al tiro. ¿Ya? Piensen que el objetivo de estas cartas de práctica, por lo general suele ser, o de laborales, suele ser obtener la entrevista, no directamente obtener el trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es el objetivo que tenemos que tener en mente. Con respecto a cuando hagan postulaciones más académicas, no, Rodrigo, en un párrafo. Eh, Antes de él, esperando que se encuentre bien, cariños Carlos, antes de la firma, que ya vamos a pasar a verla, usted pone en un párrafo, si necesita contactarme con urgencia, puede hacerlo a mi teléfono, entre paréntesis pone su número celular, o al correo tanto que, eh, eh, y pone también entre paréntesis el correo, o puede ser un párrafo cortito, ¿m? Que esté antes de la despedida. Cuando hagan postulaciones académicas, entonces, y esto puede servirles para someter cartas pidiendo becas para ir a congresos en Europa, puede servirles para cuando le piden algo a CONICET, puede servir para cuando le piden al departamento o al SEGA las becas de maestría, ¿cierto? Una carta de intención tiene que dar cuenta eh, de... Tiene que dar cuenta, sí, de interés y motivación, Carola, pero en este caso, eh, no valdría la pena caer en la fórmula de explicitar a través de las palabras motivación o motivada el hecho de que tengo interés en algo. ¿Mm? Em, Podría usarse, por ejemplo, en el primer párrafo, ¿ah? Y decir, escribo la presente o escribo esta carta para manifestar mi interés en ser parte del grupo, tanto, bla, bla, bla. Ahí podría usarse, ¿ya? Pero no que se haga parte de la estructura retórica como una fórmula, como una tónica, ¿ya? En este caso, esa fórmula no quedaría bien, ¿ya? Eh, ¿Qué debiéramos hacer en una carta de intención? ¿Ah? Primero, declarar, ¿cierto? Que esto lo estamos haciendo para postular o presentar nuestra candidatura a X cosa. Y en el segundo párrafo, debiéramos relatar las partes de nuestra trayectoria académica que se vinculan directamente con lo que podríamos hacer si es que accedemos a esa beca, a ese programa. Entonces, ahí nos sirve, por ejemplo, nombrar también, de nuevo, las ayudantías que hicimos, los profes con los que trabajamos, si es que esos trabajos, esa ayudantía, esos terrenos tienen continuidad con lo que queremos hacer en el programa de posgrado. Así, si usted se dedicó todo el pregrado a petrología, ¿ah? Pero quiere trabajar en glaciología en el magíster, va a tener que buscar por dónde hacer la conexión, ¿ah? Pero no va a ser tan explícita como si usted quisiera seguir trabajando en petrología, ¿ya? Entonces, idealmente, además de hacer esa narración en pasado, en su carta de interés usted tiene que hacer una proyección a futuro. Si logro entrar, si me aceptan, mi proyecto es, voy a trabajar con tal profesor o con tal profesora, ¿m? Pienso aportar de tal y tal manera a esta área, me interesan estos tópicos que están en plena investigación, ya me he contactado con el profesor o la profesora tanto de Alemania que aceptó ser mi coguía. O sea, la narración es pasado, futuro. ¿M? O sea, el único espacio en que aparece el presente en la carta de motivación es cuando declaramos, Oli, vengo a postular. ¿Ya? Lo demás es narración de lo que he hecho, cómo se relaciona con lo que quiero hacer y qué es lo que quiero hacer. Estoy leyendo lo que me escribió Cristian. Cristian, mire, en la búsqueda de pega, sobre todo en el campo geológico, eh, bueno, sus márgenes éticos los decide usted, ¿ya? Pero si es que usted le va a escribir a distintas consultoras,
obviamente no debiera mandarle la misma carta o el mismo correo a esas distintas consultoras. Va a tener que acomodar su pasado, ¿cierto? Lo que usted sabe o lo que usted ha hecho, a, tal como usted dice, los distintos perfiles que se necesitan en esas consultoras. Entonces, por ejemplo, si lo hace por LinkedIn, va a tener que crearse un perfil o una presentación para cada uno de las consultoras a las que mande. Si lo hace por correo, un correíto distinto para cada una de las consultoras que trabajen en distintos aspectos. El error estaría ahí no en postular a todas, sino que en postular a todas de la misma manera. Ese sería el problema. Y obviamente, de acuerdo a lo que usted ha hecho, a su formación, va a tener más posibilidades de quedar en una que en otra. Entonces, por eso no tiene que ser siempre el mismo correo, la misma carta. Voy a su segunda pregunta. Ya, pensemos, por ejemplo, que usted en el pregrado se interesó, fue ayudante en varios cursos de volcanología, ¿ah? Y esa es el área que quiere seguir. Lo que tendríamos que hacer es narrar esta experiencia, buscar los tópicos, por ejemplo, que si es que alcanzó a terminar la memoria, que desarrollamos en la memoria. Si es que no y ya está preparando su proyecto de tesis, porque va a ser la doble titulación, eh, decir con quién está trabajando. Incluso si tiene un preproyecto de tesis o sabe de qué se va a tratar más o menos, anticiparlo y decir, bueno, en el programa pretendo trabajar, por dar un ejemplo, con el profesor Hervé en torno a tal y tales cosas y tales temáticas que no han sido estudiadas hasta el momento o que han sido estudiadas pero requieren de una profundización, bla, 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 bla. ¿Ah? O sea, piense que lo que usted está diciendo es, mire, estos son mis antecedentes, este es mi pasado, por eso soy el candidato idóneo. Pero además, si usted me acepta, yo voy a hacer esto a partir de lo que sigo, voy a hacer en el futuro esto gracias a que usted me va a aceptar. ¿Ya? Entonces, incluso si ustedes demuestran que conocen, por ejemplo, la, la estructura o el claustro del programa al que van a postular, tengo pensado, por ejemplo, trabajar con X profesora del claustro que sé que es especialista. Eso también les sirve, demostrar conocimiento del programa al que van a postular. Es como demostrar conocimiento de la empresa a la que postulan en el caso de la carta laboral. ¿Ya? Eso también sirve. Si yo no tengo tan claro mi proyecto o lo que voy a hacer en el posgrado, si digo que tengo súper claro con quién quiero trabajar, o digo que conozco el claustro, nombro un par de profesores o profesoras que yo sepa que son de renombre, con quienes me interesaría trabajar. Mejor aún si ya me he puesto en contacto con esa gente. ¿Cierto? Y digo, ya estoy en contacto con, y aceptó en caso de ser aceptado dirigirme. ¿Eh? Ahí, como dirían los fanáticos del secreto, lo está decretando, ¿eh? Porque está diciendo, en caso de ser aceptado, voy a trabajar con. Entonces, hasta metafísicamente lo está haciendo ya. Vamos con la despedida que es un trámite. Hay ciertas cositas que me interesa que sepan y no hagan, ni en las cartas ni en los correos. Jamás, por favor, exijan respuesta. No se olviden de la asimetría. La asimetría implica diferencia de poder, diferencia de jerarquía, por tanto uno no puede exigir respuesta. Disfrácenla de agradecimiento. Agradeciendo desde ya la consideración de mi candidatura, me despido cordialmente. No usen el atentamente escolar. En el mundo adulto uno se despide con saludos cordiales, saluda cordialmente. ¿Ya? La firma, póngala siempre con su nombre y los datos que sean necesarios. ¿Ah? Su root, porque le puede servir si es que está postulando a alguien. Si es que no pusieron sus datos en un párrafo, el teléfono, el mail, no los pusieron en un párrafo, pueden ponerlo acá en la firma también. ¿Ya? Hay otra parte a quien me preguntaba, ¿dónde podría poner sus datos? Si quiere ponerlo como listado, los puede poner, pero debajo de la firma. Me interesa sobre todo eso, que no caigan en la exigencia de respuesta. ¿Ya? Son buenas construcciones discursivas esto de partir con un gerundio, ¿cierto? Esperando que mis razones sean comprendidas,
agradeciendo desde ya su consideración, siempre agradezcan algo. Y en medio de ese agradecimiento pueden disfrazar una exigencia de respuesta. Agradezco desde ya su respuesta. Cariños, Carlos. Tal como lo escribió Camila, es un poquito agresivo. ¿Mm? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista del que le estoy hablando yo? Quedo a su disposición para agendar una reunión cuando lo considere necesario. Quedo a su disposición para agendar una reunión presencial, etc. Siempre mirándolo desde abajo, mostrando la disponibilidad total, expresándola, que eso al final demuestra proactividad, pero no exigiendo. ¿Mm? O sea, el espero respuesta, o sea, el espero es una pésima idea, ¿ya? Siempre en un correo carta formal. No podemos exigir hacia arriba. Así debiera verse una carta formal bien escrita, bien escrita, ¿ya? Sangría, obviamente, al comienzo de todos los párrafos, márgenes justificados. Se recomienda que en el encabezado y la firma el interlineado sea mínimo, o sea, que parezca que es una estructura como un membrete, mientras que en el cuerpo del texto mínimo, interlineado 1,5, nunca escriban con menos que eso. Letra Times 12 o Arial 10. Y me extendí harto, así que la voy a hacer bien corta con el correo, porque básicamente es la extrapolación de las mismas cosas que ya hemos conversado. Yo le había dicho que el correo parte, no tenemos, a ver, no sé si hacen la conexión. Piensen por qué razón no tenemos el encabezado cuando escribimos un correo formal. ¿Por qué no tenemos que identificar el rol social en el que le escribimos al otro? ¿Se le ocurre? Después de la arroba, podríamos decir que, pero además de eso, Francisca, es distinto si es que ustedes me escriben a mi correo @unap.cl, así me escriben a mi Gmail. Como tenemos el correo institucional, nos evitamos ese trámite de decirle a la persona, yo le escribo a usted en este rol social, ¿cierto? Porque estamos diciendo, yo le escribo a usted como funcionario de tal lugar, a su correo institucional, al que revisa por Outlook, no al que revisa por Gmail o que revisa en cualquier otro servidor de correo, ¿ya? Entonces nos saltamos esa parte. Nos saltamos la fecha porque ya sabemos que queda exactamente hasta el minuto en el que enviamos, no en el que escribimos, en el que enviamos. Con el correo no podemos antedatar. No, Francisca, no con el formato de la carta, si es que le escribe, por ejemplo, quiere escribirle a un profesor, no se alcanzó a conseguir su correo institucional, pero sí el Gmail debiera partir disculpándose por no haberle escrito al institucional. ¿Sí? Ahí puede agregar, junto con saludar, y disculpando por escribirle este correo, no conseguí el otro, escribo para tal cosa. Si es que le importa, por supuesto, que esta persona no se sienta invadida porque le escribieron un correo al Gmail. Hay gente a la que le da lo mismo, hay gente a la que le da lo mismo y que usa también sus correos personales para trabajar. Entonces, siempre va a depender de la persona. Si usted es una persona que sabe que, o sea, si le escribe a una persona que usted sabe que le da color con esas cosas, parta pidiéndole disculpas. Disculpe, sabe que no me pude conseguir su correo institucional, por eso le escribo a este otro. Pero no necesariamente, lo que va a tener que hacer es demostrar conciencia de que está fuera de contexto, pero no necesariamente poner las estructuras, porque piense que las estructuras que en la carta, en Word, sí podemos ordenar, en el correo no. Ni siquiera podemos poner sangría automáticamente en el correo. Entonces no ha lugar, ¿ya? Entonces partimos el correo con, lo que les decía, no se puede antedatar un correo electrónico,
pero sí se puede postdatar. O sea, yo puedo, por ejemplo, y les recomiendo que hagan esto, me surgió una duda sobre mi tesis a las 3 de la mañana, con un par de Red Bull ahí, estoy estudiando y trabajando en ella, eh, y le escribo al profe guía, o a quien sea. Tómense un segundo más, programen ese correo para que llegue a una hora normal. ¿Ah? Y aunque ustedes duerman hasta la 1 de la tarde del otro día, ese correo le va a llegar a la persona programado a las 9 o 9 y media de la mañana, y eso va a permitir que además no lo tenga que buscar al fondo de su bandeja de entrada, sino que esa persona va a llegar a la oficina, se va a meter al correo y va a ver que su correo llegó a las 9, 9 y media de la mañana, mientras se toma su café, lo puede leer. Por eso le digo, Cristian, dependiendo del sujeto al que le vayan a escribir, tomen esa decisión. Al final hay dos cuestiones que son fundamentales en todo proceso comunicativo: contexto y receptor. Y esos dos elementos determinan totalmente cómo escribimos o cómo nos comunicamos oralmente. ¿Ya? Entonces, vale la pena averiguar, preguntarle a compañeros de otros años, preguntarle si yo conozco al ayudante, oye, le estará al profe que le escriba su Gmail, ahí averigüen, siempre hay por dónde. Entonces, fíjense, cuando escribimos el correo electrónico es básicamente lo mismo que ya vimos en la carta. Vocativo, junto con saludar escribo para, nada más que el objetivo. Nos vamos al segundo, explicamos la situación, desarrollamos lo que haya que desarrollar y nos despedimos. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso que ustedes quieran hacer llegar un documento, el correo es súper corto. Junto con saludar escribo para hacerte llegar los resultados del trabajo de terreno tanto. Pueden agregar o no un segundo párrafo. Los documentos juntos encontrarán el detalle por área. Desde ya agradezco tu retroalimentación, que eso es como decir, quedo atento a tu respuesta sin decirlo, ¿cierto? Acá estamos pensando que le estamos escribiendo a un colega. Lo mismo con respecto... Jocelyn, yo pondría solicitud de práctica. Yo soy de la escuela de que hay que poner sustantivo en el correo. Hay una escuela más antigua que dice que hay que poner verbos. Esa escuela antigua lo que diría es solicita práctica. Que a mí me da mucha risa porque es como hacer una una animización del correo. Es como este correo hace algo, solicita práctica. Yo soy de la otra escuela, de ponerlo sustantivo. Entonces, solicitud de práctica geológica. El asunto tienen que ser palabras clave, ¿ya? Pero no que sean independientes como las palabras clave de un artículo científico, sino que una frase clave, podríamos decir. Que sea una sola, que tenga una cohesión y sobre todo que sea coherente. Entonces, no tipo oración, Francisca, igual que una oración. Mayúscula inicial y nada más. Búsqueda, Joaquín, es demasiado amplio, porque hasta podría pensarse que usted está ofreciendo trabajo, o está ofreciendo práctica. Búsqueda, práctica profesional. Entonces puede poner postulación, práctica profesional, solicitud, práctica profesional, candidatura, práctica profesional, y sin las mayúsculas en práctica profesional, solamente en la primera palabra. Acuérdense, cierra la mayúscula. ¿Ya? Ahora bien, dependiendo de cómo averigüen ustedes que funcionan con las prácticas, las instituciones a las que van a someter sus candidaturas, averigüen qué le gusta más a esa gente, que les manden el correo y escriben el correo largo como si fuera la carta, obviamente sin las estructuras que no son del correo, o mandan un correo diciendo, le hago llegar una carta de postulación para realizar una práctica. Por ejemplo, acá, miren, junto con saludar, escribo para hacerle llegar mis antecedentes personales y laborales. Ustedes pueden poner personales y académicos para postular a eh, práctica en el área de tal cosa. Adjunto, encontrar los documentos solicitados en el anuncio o los documentos que sé que se requieren para esto. Saludos cordiales, cariños Carlos, lo que sea. ¿Ya? Acuérdense, agradeciendo desde ya, bla, bla, bla. Entonces ahí tienen que tomar la decisión y averiguar, ya, ¿qué es lo que le resultaba a gente antes? Que mande el correo grande y todo expuesto en el correo,
o queda mejor que mande adjunta una carta y que diga que el correo lleva la carta? Y en caso de que mande adjunta una carta, en el correo no puedo poner lo que dice la carta. Eso sería un disparo en las patas, ¿ya? Porque mi correo tiene que ser lo más escueto posible para que lleve a la carta, para que enganche y lleve a la carta, ¿no? Entonces, por eso le pongo, en el documento adjunto encontrará mi perfil o las razones que justifican mi solicitud, bla, 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 ¿ya? Y en la firma de un correo electrónico, de nuevo, pongan su root, pongan de qué carrera son, pongan las credenciales que ustedes crean que les convenga poner, ¿ya? Todo hacia abajito en la firma del correo electrónico. Al igual que lo que me preguntaba hace un rato Cristian con respecto a postular a distintas consultoras, ojo con las firmas. No firmen para todos lados de la misma manera. Si escriben una carta interna en el departamento, no debieran firmar igual que si escriben para afuera. Por ejemplo, si ya son licenciados en geología, a veces conviene firmar como licenciado en geología para afuera, pero, por ejemplo, para adentro, para hacer un trámite, les conviene firmar como estudiante de geología. Que ustedes son las dos cosas al mismo tiempo. Ya. Y vamos a cerrar, pues ya estoy medio pasado en el tiempo, a cerrar con algo muy cortito que totalmente, Francisca, totalmente al lugar que usted ponga en su firma, en el correo electrónico, el link de LinkedIn. Totalmente, totalmente. Sí, súper buena idea. Para que se hagan una idea, con la actual situación de pandemia, se dice que las videoentrevistas laborales han aumentado un 150%. Cáchense el número, 150%. Es obvio, ¿cierto? Entonces, lo que yo les comentaba al principio, ya no voy a compartir con ustedes la misma información que compartía cuando hacía clases presenciales y mostraba cómo saludar. No, básicamente, eh, igual nos resuelve algunos problemas esto de la videoentrevista. Está comprobado, se está estudiando todavía también, pero ya está semi comprobado que los candidatos y candidatas se sienten mucho más cómodos y cómodas rindiendo estas entrevistas desde sus casas. Por lo tanto, uno de los problemas que teníamos y los que había que trabajar cuando hacíamos entrevistas presenciales, la confianza, el control de los nervios, tiene por ese lado una pequeña ayudita, ¿cierto? Que el hecho de estar desde la casa, desde el espacio propio, controlado, respondiendo a esto, ¿ya? Yo les voy a hablar, hay tres tipos de video entrevistas, yo les voy a hablar principalmente del más difícil, que es la entrevista en vivo, pero para lo que lo sepan, existe también la entrevista diferida, en la cual a través de ciertos software externos, las empresas les mandan a ustedes un link para que se metan a una parte y respondan ciertas preguntas que están estandarizadas a través de videos, ¿ya? Entonces, la misma plataforma a ustedes los lleva y los ayuda a grabar estas cosas. Está el video currículum, que es más antiguo, ¿cierto? En el cual ustedes ponen su información, hacen un pitch ahí que hable sobre usted, se candidatean. A mucha gente no es mala idea hacerlo, mucha gente arma un pitch para ponerlo en su perfil en Laborum o en trabajando.com, o no sé si en LinkedIn se podrá también poner un pitch, pero cuando hay espacio para grabar un video, vale la pena eh, usarlo y poner más que video currículum, que es un poquito más extenso, un pitch, hablando y vendiéndose a uno mismo como trabajador o trabajadora. Ahora bien, de nuevo, yo recomiendo que esos pitch sean específicos para cada postulación o para cada contexto, ¿ya? A menos que tenga un perfil general en alguna de estas páginas, hágase uno que sea general, que pueda servirle para cualquier contexto, ¿ya? Vamos a hablar entonces de, hoy escribí Zoom en vez de Zoom, perdón. Las entrevistas en directo, que son a través de este tipo de plataformas y que tienen algunas particularidades que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Lo primero es saber, primero, obviamente, qué tipo de entrevista es el que nos van a hacer, si es que va a ser diferida a través de estos software de lo que les hablaba, o en vivo, ¿ah? Si es en vivo, muchas veces
así como el hecho de que usted se comportara corporalmente de cierta manera durante la entrevista presencial, el cómo maneje, el que sea capaz de meterse a la hora a la plataforma, el que no tenga problemas con el micrófono, que no esté hablando muteado, que no se le vaya a caer la conexión, esos elementos entran a jugar un rol ahora para demostrar sus capacidades eh, y lo funcional que usted puede ser compuesto, ¿ya? Pensando en que si lo contratan, si la contratan, probablemente va a tener que utilizar la virtualidad para reuniones, para hacer su trabajo, vaya a saber uno en qué dimensiones. Entonces, siempre descárguense las versiones de escritorio, traten de conectarse siempre desde computadores, que son los que soportan mejor los software de este tipo. Prueben antes cámara, prueben antes sonido, eh, aprendan cómo, en caso de que tuvieran que hacerlo, porque imagínense que el reclutador les pide, a ver, eh, ¿sabe que no tengo? Por molestar lo van a hacer. No tengo por acá mi currículum, ¿me lo puede compartir por la pantalla? Usted sepa cómo compartir un archivo, sepa cómo manejar el software, ya sea Microsoft Teams, ya sea Zoom, sea, ¿qué otra se usa? Bueno, cualquier otra plataforma que se use, ¿ya? Deme un segundo, voy a toser. Otro punto que es fundamental. Por lo general, a uno le avisan cuando lo van a entrevistar, quién lo va a entrevistar. Entonces, uno debiera hacer ahí una pequeña pega de psicopateo virtual para saber más o menos el perfil de esta persona. ¿Qué cargo tiene? Eh, Puede hacerse uno un prejuicio a partir de cómo se ve, si es que encuentro alguna foto, leer su currículum, saber desde dónde me va a estar evaluando esa persona, ¿ya? Si no me dicen quién me va a entrevistar, y aunque sepa quién me va a entrevistar, debiera hacer igual un chequeo, un background de la empresa, de a qué se dedican, qué áreas tienen, y demostrar a lo largo de la entrevista conocimiento de eso. Cuando ustedes le pregunten así como, bueno, ¿por qué te interesa nuestra empresa? No basta con que usted le tire flores a la empresa porque es líder en hidrogeología en el campo nacional, porque tiene no sé cuántos estudios, no. No basta con eso, usted tiene que decir, me interesa sobre todo tal área específica. Incluso me gustaría poder hacer mi práctica en ella, porque y usted tira datos, cosas que se haya aprendido, que las puede tener anotadas en una notita ahí abajo del computador si quiere mencionar tal cosa, mencionar tal proyecto, que dé cuenta de que usted se informó sobre la empresa, ¿ya? Ah, es importante hacer un trabajo de autoconocimiento en el sentido de preguntarme ya, si me llegan a decir cuáles son mis habilidades, cuáles son mis defectos, tenerlos claros y saber que todo defecto que yo declare, tengo que disfrazarlo de oportunidad de mejora. Si es que, por lo general, en las entrevistas laborales ya pasan de esa pregunta media naif, ¿cierto? Que es por los defectos y las virtudes, y ahora la hacen de otra manera. Le preguntan, a ver, cuénteme de una experiencia laboral que haya tenido o una experiencia académica en la cual fracasó. Digamos que hizo todo lo posible por triunfar, pero fracasó. eh, Cuénteme de eso. O sea, nos piden experiencias concretas para que no vayamos a inventar, por un lado, y por otro, ven si tenemos la capacidad de disfrazar de resiliencia ese cagazo que en algún momento de la vida nos mandamos, ¿cierto? Yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Dije un desastre en la empresa, pero nunca me va a pasar. Después terminé dirigiendo esa división, estoy inventando, ¿ya? Obvio, cuando no tenemos experiencia laboral, cuando venimos hablando de práctica, podríamos trabajar con alguna experiencia de lo académico, con algo que nos pasó mientras éramos ayudantes, algo que nos pasó en un terreno, por ejemplo, que se desajustó y lo supimos resolver, una embarrada que nos mandamos, por ejemplo, con muestras, perdimos unas muestras de microscopio, después las encontramos y las solucionamos de tal y cual manera, no sé, ¿ya? Pero nunca caer en una honestidad brutal de decir, fui el más imbécil del mundo y cometí ese error, pero tampoco esconderlo, ¿cierto? Me pasó esto, lo solucioné así, aprendí esto. Eh, yo les recomiendo, igual que les recomendaba grabar un video para tener como pitch, les recomiendo que
lo tengan preparado para cuando lo entrevisten en línea, porque a veces esa frase hecha o esas partes del pitch que ustedes saben que pueden meter, los pueden salvar si es que se quedan en blanco con una respuesta. Pueden desviar la atención o pueden ganar tiempo mientras encuentran la respuesta a la pregunta que les están haciendo. Pero frente a la pregunta abierta, háblame de ti, que no es una pregunta, es una orden, hábleme de usted, tener un pitch preparado es ideal, ¿ya? Insisto, ojalá el pitch lo preparen para cada postulación por separado, ¿ya? La honestidad, Cristian, bueno, obviamente siempre hay un parangón ético que va a definir usted, pero no conviene mentir o inventarse, por ejemplo, experiencia que uno no tiene, porque esas cuestiones son fácilmente comprobables. Y también es fácilmente, sobre todo cuando son chicos como ustedes, es fácilmente de no creerlo por una cuestión de que no calzan las fechas nomás. Se piensa que esta persona tiene su currículum en la mano, va a ver en qué año salió usted del colegio, en qué año entró a la U, qué estuvo haciendo, en qué proyecto ha estado. Entonces, va a haber cosas que por sentido común, si usted mintió mucho, no van a calzar. Entonces, sea honesto, pero no se disparen los pies. O sea, por ejemplo, si es que congelaron por problemas personales durante 1 año, 2 años la carrera y tienen esa laguna, probablemente en la entrevista va a salir esa pregunta. Tengan lista la respuesta. Tuve que congelar porque tuve problemas personales, económicos, psicológicos, lo que sea, de salud, lo que sea. En esa época me dediqué a tal cosa y retomé la carrera mucho mejor. Cuando volví, mis notas se dispararon hacia arriba, terminé mi proyecto de memoria, bla, bla, bla. O sea, si es que van a declarar algo que podría verse como negativo, como una falencia, sepan envolverlo en experiencia de aprendizaje y presentarlo casi como un logro. Las viejas confiables ya no son viejas confiables, es decir, que su mayor defecto es ser autoexigente o diabólicamente ordenado, esas ya no cuelan. Antes colaban, ya se han hecho muletillas. Entonces, lo van a presionar a que realmente cuente errores o cosas que le hayan pasado en que haya actuado mal, y lo que van a medir ahí es si usted aprendió algo y sabe cómo decir, sabe que no, sí. Yo sé que la embarré, pero, mire, aprendí esto y nunca más me va a volver a pasar. Desde el punto de vista de lo formal, yo les recomiendo ahí, de nuevo, autoconocimiento. Estudiense ustedes mismos y ustedes mismas. Si es que son gente que gesticula mucho, abran el plano incluso más de lo que lo tengo abierto yo. Yo tengo el plano no tan abierto porque tengo que estar cerca de mi mouse y porque en realidad el primer elemento que a mí me interesa que vean es la PPT. Es distinto el plano que utiliza uno para una clase que el que utiliza para una entrevista. El plano medio debiera ser lo que ustedes utilicen para una entrevista. Y eso quiere decir que se vean más o menos de la cintura hacia arriba, cosa que puedan verse sus gestos. Ahora bien, si a ustedes no les gustan sus ilustradores, los gestos que utilizan constantemente, cierren un poco más el plano. Pero les conviene que se vea, ojalá, la mayor cantidad del cuerpo posible, no solamente una cabeza flotando ahí en el aire. ¿Ya? Pero déjenme leer lo que me puso Cristian, me contrapreguntó. Es que en ese caso, Cristian, yo buscaría, porque la debe haber, una razón más profunda, más personal, para esa congelación que no tenga que ver con el rendimiento. ¿Ya? Le echaría la culpa al empedrado. Aquí las condiciones, y no mencionaría que me eché muchos ramos, que fue el último semestre que cursé antes de congelar fue un desastre. No me centraría ahí. Me centraría en que tuve un problema que me significó quitarle atención a mi estudio. Ese problema, ahí ustedes si lo nombra específicamente o no, tuvo que ver con tal y tal cosa, me ayudó a darme cuenta de tal y tal cosa, y cuando volví,
Cuando me reincorporé a la universidad, pa. O sea, centrar el discurso en lo que a usted le importa visibilizar, no en la parte que dejó atrás. La parte que dejó atrás le sirve como trampolín para llegar a lo otro. Entonces, efectivamente, congelé durante unos años, tuve un problema de tal tipo que eh, me impedía concentrarme o rendir de la manera que yo esperaba. Así que decidí, pensé que lo más maduro, lo más responsable era congelar, parar mis estudios, porque esto hay que, eh, a los estudios hay que dedicarle atención y bla, 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 bla. O sea, fíjese que hasta puede defender el haber congelado como una decisión responsable, consciente y crítica. No, ya, congelé porque en realidad necesitaba prestarle cabeza a tal y tal cosa, y los estudios tienen que ser siempre lo primero para uno, igual que el trabajo. Fíjese todo lo que puede meter entre medio sin tener que decir, no, pucha, fue un semestre terrible el último, me pité como 3 ramos, andaba a los 4. Olvídese eso. ¿Mm? La experiencia globalmente la presentamos como una dificultad. Si es que quiere, como un fracaso, puede decir, bueno, me dolió mucho tener que congelar porque a mí me gusta terminar las cosas que empiezo, pero me di cuenta de que era lo más justo, lo necesario para responder bien frente a todas los bastantes de mi vida, mi familia, mi carrera. No sé, ¿ya? Ahí usted inventa. Pero inventa con sentido. No lo estoy llamando a mentir. De hecho, usted me dirá si todo lo que acabo de decir en cierto modo interpreta. Yo creo que globalmente puede interpretar las razones por las cuales una persona puede llegar a congelar. Eh, entonces, centrarse en esa parte de la experiencia y después ponerle encima, construir encima un castillo, no como el del exministro, un poquito más firme, un castillo en el que digamos, bueno, a partir de eso aprendí que no se deben mezclar ciertas cosas, cuando uno se dedica a algo tiene que estar con su dedicación en ello, y ahí sí puede venir el relato específico. Cuando volví, mis notas estaban súper arriba, ¿ya? Ahí tiene una sugerencia con respecto a eso. Respecto a lo que se debe ver, piensen que así como se acicalaban, ¿eh? Como se arreglaban y se pintarrajeaban o se pintaban para ir a su entrevista, o cuando uno lo hacía cuando iba a las entrevistas, ¿cierto?, presenciales, ese acicalamiento tiene que darse ahora con el formato virtual, ¿cierto? Entonces, ¿qué se recomienda? Que usted ojalá tenga un fondo blanco, plano, ¿cierto? Eh, no haga la gran Carol Dance y se ponga bibliotecas falsas o fondos falsos. Lo mejor es que busque una muralla de fondo. Y de nuevo, ojo con la situación de poder. De usted se espera que tenga un fondo lo más plano posible, sin cosas, no sé, pues si no vaya a aparecer con un banderín del Albo del Bulla detrás. No. De usted se esperan ciertas cosas. Si ustedes me preguntan, ya, está ahí, cura gatica, pues, predica y no practica. Si yo no me tomo el pelo, estoy con polera, les muestro mi biblioteca secundaria, porque acá tengo los libros, eh, no los libros teóricos ni nada, son los libros que vengo a leer para entretenerme. Hay biografías de Charly García allá atrás, abajo están los cómics. Mi guitarra es porque yo soy el lector, en este caso, de la conferencia, y yo elijo qué imagen quiero transmitirle a ustedes. ¿Mm? Pero cuando somos candidatos, cuando somos entrevistados o entrevistadas, no. Ahí tenemos una presión, algo que se espera de nosotros y de nosotras. Por lo tanto, tenemos que hacer el ajuste, decir, ya, pucha, voy a mover la biblioteca para que me quede solo el fondo blanco. Por ejemplo, si esta misma conferencia la hubiéramos hecho a las 3 de la tarde, yo no estaría acá, porque por este ventanal me llega una cantidad de luz ridícula y prácticamente no me verían, porque estaría contra luz. Entonces, todos esos elementos uno tiene que considerarlo. Por lo mismo, se recomienda ensayar, ver que el audio esté bien, no ponerme en la pieza que tiene una ventana que da a la calle. ¿Ya? Eh, Todos esos elementos tenemos que considerarlos ahora porque constituyen gran parte de lo no verbal. Ya no son tan importantes nuestros gestos. Sí nuestra postura, ¿cierto? Sí de vez en cuando
cuando nos hablan a sentir, cuando vayamos a hablar a la cámara o cuando vayamos a hablarle al otro, mirar más a la cámara que a la pantalla, de manera que eh, reproduzcamos esta noción del contacto visual cada cierto rato. Les recomiendo practicar. Por lo general esto se informa. Ustedes le dicen vamos a tener una videollamada por Zoom o por Microsoft Teams. Ahí está el link. Bueno, usted se hace una cuenta en Zoom o en Microsoft Teams y ensaya con su hermano. Incluso con usted mismo puede ensayar. Puede crear una videoconferencia en Zoom, se la manda al celular, ver cómo se ve el encuadre, fijarse en cómo, si es que se escucha, si es que tiene audio. Todos esos elementos debieran estar dominados antes de hacer la videollamada, ¿ya? Y durante, ojo con las distracciones, ojo con tener WhatsApp abierto a mano, porque eso los puede distraer. Ustedes se fijaron a mí durante la clase, insisto, son dos contextos distintos, una clase o taller o conferencia y una entrevista. Pero el hecho de leer el chat, de ver las preguntas de ustedes, me desconcentraba por un par de segundos, ¿ah? Y tenía que, de alguna manera, seguir llevando el relato a lo que estaba diciendo e incorporar después la respuesta a sus preguntas. Entonces, en una entrevista les conviene eliminar por completo las distracciones. ¿Mm? La postura, preocúpense simplemente de estar erguidos, ¿ya? Para eso les recomiendo que hagan una cuestión que es muy simple. Traten siempre de que su cámara lo apunte desde arriba hacia abajo. Pues incluso eso les permite estar, fíjense, yo ahora estoy con la espalda en el respaldo y aún así me veo relativamente erguido. Y no estoy erguido, estoy relativamente echado. Entonces, el hecho no solo lo hace ver mejor como cuando sacan selfie o suben historia a Instagram, eh, les crea más cuello y todo eso, a mí me tapa el hoyito que tengo acá abajo en la barba, pero no es por eso que lo hago, es porque mi postura puedo irla variando y aún así se ve todavía incorporada. ¿Mm? Si durante la videoconferencia van adquiriendo más confianza, pueden hacer esto. Cuando le hablen, echarse un poquito hacia adelante, demostrando atención. Cuando ustedes hablen un poquito más atrás. No tan invasivo así, ¿ah? Pero pueden jugar con eso. Que sus posturas de espera sean distintas cuando están hablando. Eh, Al margen de toda noción sexista de la sonrisa, ¿cierto? De la sonrisa forzada que patriarcalmente se le exige a las mujeres, sobre todo en el espacio público, les conviene, tanto a hombres como a mujeres, sonreír. ¿Mm? Eh, si no tienen ganas de sonreír, pongan la cabeza así media de ladito, hagan la gran Bachelet. Hola, ¿cómo está? ¿Ah? La gran soda Bachelet consiste en que usted la dé un poquito en la cabeza y eso automáticamente ataca al inconsciente del otro y le genera empatía. Entonces, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ah? Esa sonrisa fue totalmente falsa, pero como la di un poquito en la cabeza, soy yo más real y más simpático. ¿Mm? A sentir de vez en cuando. Eh, Piensen que en la videollamada se pierde mucho del lenguaje no verbal, pero lo que no se pierde tenemos que usarlo a nuestro favor. ¿Ya? Entonces, la cabeza, moverla nos sirve mucho. Si es que dejamos este plano medio que yo les digo, vamos a poder gesticular y usar ilustradores, que nos conviene. Eh, Sean considerados con el otro. Si van a toser, hagan lo que hice yo. Mutéense, piden permiso, voy a toser. Pum, se silencian y después salen. Tengan también en presente el delay, porque acá es fácil, yo estoy hablando, hablé casi una hora o un poco más de una hora, y ustedes van escuchando, me van respondiendo por escrito, pero cuando estamos en una conversación, se va solapando el mensaje, entonces esperen 2 o 3 segundos a que el otro termine de hablar, parten hablando ustedes, ¿ya? Para que no hayan estos malos entendidos que suceden en las videoconferencias a diario. Sobre todo, termino recordándoles la importancia de contexto y receptor en cualquiera de sus procesos comunicativos, ¿vale? Eh, y lo que hemos hablado en este contexto les sirve tanto a nivel escrito como a nivel oral. ¿Sí? Eh, Dele, Rodrigo.
Bueno, perdón, Camila. Camila es la moderadora. Camila, modere usted, por favor. Que... Y yo de modelo, yo- no te preocupes. Sí, puedes hacerla por micrófono, no hay ningún problema. Vale, hola. Hola, Rodrigo. Bueno, te aprovecho de saludar, Osvaldo. Eh, ¿Gusto? Hace tiempo que no te veía claramente por las condiciones. Oye, tengo una pregunta que puede sonar un poco específica, pero me ha tocado, no en la virtualidad, pero ¿Ya? sí en entrevistas de práctica presenciales, ¿Ya? situaciones donde quien entrevista, a ver, ¿cómo lo puedo describir? eh, Habla bastante y no da espacio para interactuar. No sé si Oh, me doy a explicar. Como que comienza a exponer la entrevista, la situación, y uno tiene ganas de interactuar para presentar los antecedentes propios, ¿cierto? Y jugársela, pero cuesta entrar ahí con personas que uno no conoce, no sabe si son receptivas que uno la interrumpa o no. Y creo que en la virtualidad eso es más difícil aún porque se genera un momento incómodo cuando uno interrumpe en estas condiciones. Entonces, quería preguntarte a ver qué podría aconsejar al respecto o cómo ser más entrador, entre comillas, con una persona que mm, uno no conoce, ¿cachai? Y que no sabe si le incomoda o no que la interrumpan y que no te da claro. espacio mucho espacio para interactuar, no sé. Tengo una sensación así de una entrevista que tuve y te pregunto eso para cachar qué podríamos hacer. Súper, Rodrigo. Súper. Ujú. Voy a Gracias. abordarlo desde dos aristas, prepandemia y pospandemia. En el contexto oral normal, presencial, lo más recomendable cuando uno quiere, vamos a decirlo en palabras sencillas, quitarle la palabra al otro porque no la cede, o sea, lo ideal sería que la persona la cediera, sobre todo si me está entrevistando. En el caso que usted me comenta, es delicado, ¿es cierto? ¿Cómo tengo un entrevistador que no me entrevista? Entonces, ante eso, eh, hay dos cosas que son fundamentales. Primera, conocer el nombre de la persona, porque eso de alguna manera ayuda a que disminuyamos la brecha jerárquica que hay un poquito, porque esa persona piensa que tiene nuestro currículum entero y la posibilidad de darnos una práctica o no. Eso es mucho poder. El hecho de que sepamos su nombre nos ayuda un poquito a jugar, a disminuir esa brecha de poder. Entonces, tenemos el nombre a partir del cual podemos iniciar la interrupción. Y lo segundo es a partir de lo que está diciendo en determinado momento la persona, y usted tendría que estar atento al momento que tenga que respirar. O sea, si la persona no le da la palabra, usted tiene que interrumpirla sin interrumpirla. Cuando esa persona necesita respirar por una cuestión humana, usted, a partir de lo que dijo, dice, bueno, justamente, Rodrigo, por eso es que yo estoy postulando, porque me interesa. Sirve mucho también lo presencial para las chiquillas con el mansplaining. Cuando en reuniones, gente que no es experta más que usted o que no conoce de funciones más que usted, hombre, en realidad le intentan explicar cosas, la manera de recuperar la palabra es, bueno, justamente, Renato, eso es lo que estaba tratando de explicar, bla, bla, y me largo. O sea, nombre por un lado, agarro al que me quitó la palabra o al que está hablando por mí y aprovecho su discurso casi como si me hubiera dado la palabra. Justamente, Fernando, eso es lo que estaba tratando de decir antes de que me interrumpiera. Esa es una versión más hostil, ¿cierto? Pero en el caso del entrevistador, exacto, Francisco, eso es lo que... Difícil, Cristian. Va a ser fundamental, va a ser fundamental el timing para que no se vea mal ni hostil. Porque al final, si usted le dice, efectivamente, Cristian, tienes toda la razón, esa concesión que hace antes de empezar a hablar le da al otro la impresión de que él le dio la palabra. O sea, el otro, después de que usted le dice, efectivamente, Renato, tienes toda la razón, y sigue hablando usted, el otro cree que le dio la palabra, porque fue tan natural la transición que no le provoca problema. Ahora, si una persona eh, que le gusta abusar de su poder y no dejar hablar a los demás, no hay nada que hacer. Le va a quitar la palabra de vuelta y su entrevista es un mero pasatiempo, ¿sí? De la por perdida. Pero si logra, seamos sinceros, querido, si logra, eh, si logra quitar la palabra, y usted tiene esa habilidad, usted puede jugar con eso, en el momento en que el otro justo respira y usted le dice, efectivamente, por eso estoy acá, y se lanza, sin dejar usted pausas para que no
para que no lo vuelvan a interrumpir, sería una jugada limpia. ¿Mm? ¿Puedo comentar? Obvio, Otra? obvio. ¿Sí? Eh, o sea, claro, que mi experiencia lo que me pasó es que esta persona me estaba describiendo el proyecto Ujú. y entonces lo hacía de manera muy continua, sin necesariamente interactuar conmigo, y yo pensaba que los minutos se estaban yendo sin Claro. que yo pudiera presentar lo que sabía, y habían oportunidades en las cuales efectivamente el proyecto yo podía decir, sí, yo sé de esto porque bla, 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 ¿cachai? Entonces, esa es como la situación, no fue necesariamente hostil, pero me produjo una situación donde yo quería incorporar elementos para decir que tengo las capacidades y no tuve mucho la oportunidad. Otra Eh, manera, perdón, Rodrigo, sí. otra manera de interrumpir, más delicada que lo que acabo de hacer yo ahora recién, es con una pregunta. Y la mejor manera de plantear una pregunta cuando uno está en la parte baja de la jerarquía es con, perdón, tengo una pregunta. Hasta reforzada con el cuerpo. Bajando un poquito la cabeza, perdón, tengo una pregunta sobre eso. Y ahí puede interrumpir. Vale. Y ahí se manda la que hacen los académicos en los congresos, ¿cierto? Más que una pregunta, tengo un comentario y se larga con lo suyo. No lo anuncia, pues los académicos lo anuncian con descaro. Usted no lo anuncia, ¿cierto? Eh, Disculpe, tengo una pregunta sobre eso. Y en vez de preguntar, empieza a hablar. Y ahí va viendo cómo maneja el otro, porque en una de esas, el otro está entusiasmado y no se ha pegado la cachai que no lo ha dejado hablar usted. Y usted con lo que le dice en los primeros 40 segundos de lo que le está diciendo, puede que lo interese en su perfil. Entonces, por eso les digo que el pitch organizado de antemano también conviene tenerlo. Porque quizás en ese momento, usted a la fuerza vincula lo que el otro está parloteando como loro, lo vincula con lo que usted sabe que es su valor agregado. Perdón que lo diga en términos tan de ingeniero comercial, que deberíamos borrar esa carrera de la tierra, pero eh, el valor agregado de usted como postulante tiene que ser el centro de su pitch. ¿Ah? ¿Qué es lo que usted tiene que los otros no? Y eso es lo que lo hace idóneo para esta postulación. Sí, y una última Continúe, pregunta. continúe. Sí, cuando uno interactúa con gente en entrevista, ¿conviene siempre usar la formalidad del usted? ¿O uno podría usar el tú también, dependiendo de la edad? No sé, yo tiendo mucho a usar el tú, Mm, me incomoda bastante usar el usted, sobre todo cuando son personas más jóvenes, no sé, pues como tú, por ejemplo, por decirlo así. claro, Para mí es raro nombrarlo de usted, a pesar de que puede haber una jerarquía de profesor-estudiante, claro. ¿cachai? ¿Cómo uno puede juzgar eso, mediarlo, o filo, asumimos la regla del usted nomás por la jerarquía? No, no, no. Ahí de nuevo, conciencia de contexto y receptor. Partamos por contexto. En Chile hay mucha gente que no lo sabe, un 20% dicen por ahí. eh, la norma de trato es el ustedeo. Si uno no conoce a las personas, por defecto debiera ustedearla. Fíjense en el comportamiento de sus papás, de sus tíos, de sus hermanos mayores. La norma entre desconocidos en Chile es el ustedeo. ¿Mm? Quizás nosotros estamos en una transición por ahí, quizás hemos tenido acceso a otros círculos sociales o de formación académica en los cuales el tuteo prima. Eh, pero esto de que el tuteo se dé entre iguales es una cuestión súper, súper, súper variante. Porque en algún momento lo tenemos que haber conversado, Rodrigo. Uno puede de repente, en el contexto académico, tutear a sus jefes, por ejemplo, que son de la misma edad, un poco mayores que uno, pero llega al edificio en el que vive y al conserje lo ustedea. O a la persona a la que sin querer le pegó un pisotón en el metro, la ustedea también. O ustedea a un niñito al que ayer me pasó que una niña chocó con mi auto. Eh, yo si le hubiera dicho, ¿qué te pasó? Pero no alcancé, la mamá la empezó a retar, le hubiera dicho, ¿qué le pasó? La hubiera tratado de usted. ¿Ah? También la creación de distancia. No sé si se acuerda yo, y ahora lo estoy haciendo, a los estudiantes también los trato de usted. ¿Ah? Para crear no una distancia jerárquica, sino que una distancia que a mí me permite separar mentalmente mis procesos. ¿Ah? Por más que tire talla, o incluso puedo tratarlo de usted y decir un garabato en el medio. ¿Ah? No tiene que ver con ese tipo de diferencias jerárquicas. Entonces, primero, en Chile el ustedeo es la norma. Segundo, hay un componente etario que es fundamental, pero también hay un componente de clase que es fundamental. Es distinto si a usted
lo entrevista un caballero que se formó, estudió en una universidad estatal, a la antigua, donde se podía hacer eso, que probablemente lo va a estudiar aunque sea 30, 40 años mayor que usted, a que si lo entrevista un ingeniero comercial recién salido de la Federico, o del Adolfo Ibáñez, ¿ah? O un industrial de Bochef, para pegar los palos también más cerca. ¿Ah? Y va a estar acostumbrado a este trato casi de broker, ¿cierto? De Nueva York, ¿cómo estáis? Ahora, ojo, si uno decide que el entrevistador se bancaría el tú, tiene que tener cuidado de nunca pasar del tuteo al voceo. Acuérdense que nosotros los chilenos voceamos más que nadie. Uno dice, no, los argentinos vocean. No, toda Latinoamérica vocea. Y los chilenos voceamos más que nadie. Cuando nosotros decimos, ¿cómo estáis? ¿Tenéis lucas que me prestí? Estamos voceando. ¿Cuál es el problema? Que a Andrés Bello le pareció que eso era muy flight, que así hablaban los guasos, y lo dejó fuera de nuestra norma lingüística. Entonces, la manera más cómoda que tenemos de hablar, que es el voceo, ¿cómo estáis? No la podemos usar y tenemos que jugar a decir, ¿cómo estás? ¿Ah? Una S que naturalmente no pronunciamos, que nuestra articulación misma fonológica no le resulta natural, porque somos herederos los andaluces que llegaron acá en tiempos de la conquista, por lo tanto, las consonantes intermedias y finales nos dan lo mismo, pero tenemos que esforzarnos a decir cómo estás. ¿Ah? Y suena raro. ¿Mm? Incluso cuando uno dice cómo estás y cómo está, suena muy parecido en chileno, en castellano de Chile. Entonces, yo partiría por, sabiendo que lo estandarizado es ustedear a los desconocidos, considerando la edad y también, no solo la clase social, que pueden tildarme clasista, sino que la manera en que esa persona maneja el poder. Nosotros lo conversamos cuando hablamos de la entrevista en contexto presencial. Si veo que el sujeto ni siquiera se pone de pie para saludarme, si veo en una videoconferencia que el tipo está haciendo otra cosa, no me pesca, probablemente ese sujeto no quiere que yo lo tutee. No me está tratando, nunca me van a tratar como un igual, pero es distinto si en una entrevista presencial una persona se pone de pie para darme la mano, a que si la persona me dice siéntese y ni siquiera me mira. Entonces, en esa evaluación rápida que yo puedo hacer del comportamiento del sujeto y prejuzgar a partir de esos elementos qué tipo de persona es, también puedo tomar la decisión de tutear o ustedear. No sé si le cierra, Rodrigo. Sí, muchas gracias por las respuestas. Gusto verlo, querido. Sí, igual. Perfecto. No sé si quedan algunas preguntas. Veo que Cristian escribió una última pregunta con respecto a sus redes sociales. Él pregunta, ¿qué hace si es que a uno le pide los links de las redes sociales? Si es que puede haber algún prejuicio con comentarios o interacciones previas que haya hecho el entrevistado en este caso. Bueno, eso está súper de moda. Piensen que en el último año hay gente que del lugar como más cuidado y más privilegiado que puede haber para trabajar en la tele, la han echado por opiniones vertidas en esos contextos o en contextos ajenos. Es triste, es lamentable que sea así. Ahora bien, frente a una solicitud de dejar sus redes sociales, yo lo que haría sería dejar las redes sociales profesionales. Yo pondría LinkedIn, pondría, yo qué sé, mi página en laborum.com, mi página en trabajando.com, alguna página que yo me haya hecho, obvio, pues, Rodrigo, sí. Si son espacios personales, ¿ah? En ese sentido, yo tomaría una doble precaución. Si es que no voy a decir cuál es mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, también preocuparme de que si no los digo y no los declaro, no puedan llegar a ellos. O sea, tenerlos cerrados, tenerlos con privacidad. En Twitter, que es mucho más abierto, no sé, invéntense una manera de si creen que les pueden perjudicar sus formas de pensar o sus formas de expresarse, escóndanlo, no sé. Me cuesta pensar que lo hagan, pero lo hacen, ¿ah? Porque muchas veces les interesa su perfil completo, ¿ah? Y a partir de ciertas cosas, súper, Camila, súper. Entonces, en ese caso, puede dejar con tranquilidad ese Twitter, ¿cierto? Esa dirección, porque es una página. Si, por ejemplo, usted participa en algún colectivo, en alguna asociación, tira ese otro, ¿ya? Pero lo principal es, tiren su LinkedIn, este era el que se me olvidaba, o la academia.edu. Si ya han hecho publicaciones, si se han hecho su página en academia.edu,
tiran academia.eu, LinkedIn, algún perfil público que tengan en páginas de trabajo, o la vieja confiable ahí que nos tiró Camila, el tweet del centro de lo que sea de geología, y la venden por ahí, ¿ya? No es ilegal que se los pidan, pero sí ustedes deciden qué es lo que van a someter. Y en ese sentido no se expongan, porque puede que no pongan el link de su Facebook, pero lo van a ir a revisar igual. Sí, quizás como comentario es súper buena idea lo del Twitter, porque después si, por ejemplo, se dedican a la academia o publican, el Twitter, su nombre en Twitter, su usuario en Twitter, sirve para los rankings, de, por ejemplo, cuántas personas repostean tu paper, si esa, no sé, si te lo publican en varias páginas de Twitter, cuántas veces aparezca también sirve. Entonces es buena idea tener un Twitter profesional, aparte de como el personal. Sí, súper. Sí. Bueno, yo creo que en base a la hora, ya que vamos a hacer las dos, esta presentación la vamos a subir a YouTube y voy a difundir los links en las redes sociales del departamento, del centro de estudiantes, y además estará directamente en el canal de YouTube apenas termine de descargarse la charla. Así que va a estar disponible, y yo creo que cualquier consulta después podrán contactarse con Osvaldo y preguntarle. Pero muchas gracias, Osvaldo, por tu disponibilidad y por haber respondido también hartas preguntas durante la charla. Yo creo que tuvimos muy buena interacción, a pesar de que no fuimos tantos como en otras charlas más masivas. Yo creo que más que nada por la fecha. Me comentaban que habían varios controles últimamente. Pero muchas gracias a todos los que participaron y por su interacción también.